hola. Empezamos. Se quedó otra vez ahí. Ahí va, tercer shot, amigos. Vámonos. Listo, 1, 2, 3. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos ya en un nuevo mes de septiembre. Estamos en la semana 23 del tiempo ordinario. Hoy es martes 7 de septiembre. Perdón, ando un poquito perdido. Sí, martes 7 de septiembre, semana 23 del tiempo ordinario. Creo que ya tenía alrededor de una semana y media sin poder hacer videos. Déjenme comentarles, queridos hermanos, que he estado con bastante trabajo. Tuvimos dentro de mi parroquia un cambio de párroco y se cierra un ciclo, se abre un nuevo más, lo cual trae pues más trabajo que gustosamente vamos a hacer. Ya después haré un video contando, creo que es muy interesante cada que cambia un párroco, ¿verdad? Es totalmente empezar de una nueva aventura, ¿verdad? Entonces, creo que sí amerita un video, que lo cual voy a hacer posteriormente. También tuvimos la jornada de oración eucarística en mi parroquia, lo cual me lleva mucho tiempo, ya que les he comentado que yo me encargo de organizarla y pues también de proveer el material y todo para que se pueda llevar a cabo. Bueno, queridos hermanos, pues ya estamos en septiembre, una semana más. Septiembre es muy conocido por más bien el tema principal de septiembre es la Biblia, ¿verdad? Mes de la Biblia. Dentro de mi parroquia, yo tenía un curso básico de Biblia que se impartía en la parroquia. Esto fue hace 3 años, lo di 2 años consecutivos. Después se vino la pandemia y quedó ahí estancado. Y pues el día de hoy quisiera rescatar. Obviamente es un curso básico, vemos generalidades de la Biblia. Es un curso que duraba varias semanas. Obviamente aquí por el tiempo no voy a dar el curso completo, así como lo veíamos. Vamos a ver las cosas más importantes, vamos a ver un resumen de este curso. Este curso se daba en mi parroquia. El contenido del curso aquí lo tienen. Era una introducción a la Biblia, la historia de la salvación, que es todo el Antiguo Testamento. Veíamos Jesús y los Evangelios, Nuevo Testamento y también la Iglesia, ¿verdad? Todo esto en el Nuevo Testamento. Básicamente esos eran los puntos que veíamos. Vuelvo a recordar, era nada más un tema donde abordábamos conceptos generales de la Biblia. Ok, queridos hermanos, pues bueno, primeramente Dios, vamos a comenzar. Nos ponemos en disposición, ponemos también nuestro trabajo en manos de nuestro Señor Jesucristo, que envíe su Espíritu Santo para que pues se pueda comprender esto del curso, podamos lograr los objetivos. Obviamente es algo difícil el tratar de dar un curso de manera resumida, pero sin embargo pues vamos a tratar, vamos a ver qué sale de todo esto. Pues bueno, arrancamos, queridos hermanos. En primer lugar, vamos a ver un tema que era la introducción general a la Biblia, ¿verdad? La importancia de la Biblia para nuestras vidas. Primero que nada vamos a ver que el sentido global de la revelación, ¿verdad? Debemos de entender que la Biblia, la palabra de Dios, más que nada es una revelación. Dice, por amor, Dios quiere entrar en contacto con todos los seres humanos. Desea entablar un diálogo con nosotros a fin de realizar la historia de la salvación, comunicándonos así su vida divina en su Hijo. A esta iniciativa le llamamos revelación, ya que por medio de ella Dios se nos ha manifestado. Es decir, queridos hermanos, debemos de entender que la palabra de Dios es una revelación que Dios se nos manifiesta a nosotros, al hombre, ¿verdad? Dios sale al encuentro del hombre a través de esas revelaciones que Dios nos hace acerca de él. En este caso, como dice aquí, de la historia de salvación, comunicando su vida divina en su Hijo, ¿verdad? Dice, se nos ha manifestado, se nos ha abierto, indicándonos quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿verdad?
En esa revelación que Dios le hace al hombre, Dios sale al encuentro del hombre y le revela, le va dando revelaciones de quién es Dios y también de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Cómo fuimos creados, de dónde vinimos, para qué fuimos creados. Todo esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Es muy importante entender esto. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Eh, También dice, la revelación que Dios nos da, dice, es por obras y palabras. Esa revelación, esa revelación que Dios le da al hombre a través de él, decía, donde le comunica quién es él, esto se da a través de obras y palabras, que están íntimamente ligadas. Dice, por una parte, las obras que Dios realiza en la historia manifiestan y confirman lo que las palabras anuncian. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su sentido profundo. Para entender esto, dice, es por obras, se revela por obras y por palabras, pero no son separadas, dice, están ligadas. Por una parte, las obras que Dios realiza en la historia manifiestan y confirman lo que la palabra anuncia, ¿verdad? Aquí podemos poner por un ejemplo las profecías, ¿verdad? ¿Verdad? Dios a través de los profetas anunciaba algo y después con palabras y después sucedía con hechos, ¿verdad? Entonces ahí estaban íntimamente ligadas. También dice, las palabras proclaman las obras, ¿verdad? También mediante esas obras, después, eh, mediante palabras, se proclamaban, ¿ok? Dice, vamos a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento, no solo anunció a los israelitas el proyecto de liberación de la esclavitud, en Éxodo 3, les anunció, ¿verdad?, que los iba a liberar de la esclavitud de Egipto, sino también que a través de hechos, ¿verdad?, en este caso específicamente por Moisés, Dios sale al encuentro y realiza con hechos lo que le prometió en Éxodo 12, ¿verdad? Ahí vemos un claro ejemplo de cómo esta revelación se hace a través de palabras que después se llevan en obras, ¿verdad? O también a través de las obras explicadas con las palabras, se nos da esa revelación de Dios. Y aquí un ejemplo de el Nuevo Testamento, la multiplicación de los panes. Dice, Jesús se nos revela como el pan de vida, explicando así el signo que había realizado. Este es Juan 6, ¿verdad? Es decir, a través de ese acto de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Dios se revela a sí mismo como el pan de vida. Signos, palabras. Por ejemplo, también Jesús declara que es la resurrección y la vida, ¿verdad? Palabras. Pero después hace hechos cuando resucita a Lázaro. Esas palabras fueron llevadas a los hechos, ¿verdad? O más bien, con ese hecho, Jesús respalda sus palabras. Jesús se dice que es la resurrección en la vida y después Él resucita a Lázaro. Con ese hecho, Él le da validez a su palabra. Juan 11, ¿verdad? Dios se revela a través de obras y palabras íntimamente ligadas. Entonces debemos de entender que la Biblia, la palabra de Dios, son revelaciones, ¿verdad? Revelaciones. Es muy importante. Algo que me gustaría también acotar es que, por ejemplo, a veces la gente profundiza en cosas, por ejemplo, me viene ahorita a la mente, ¿no? Me han preguntado, a ver, si solamente en el principio Adán y Eva existía y después tuvieron a sus hijos, ¿con quién se casó los hijos de Adán y Eva? Si nada más se supone que estaban ellos, ¿verdad? Y así muchas cosas que realmente si buscamos en la Biblia no vienen. Y es ahí donde entra el sentido también de la revelación. Dios le revela al hombre lo que Dios considera que es bueno para el hombre. Es decir, la Biblia no es un libro de historia,
La Biblia, perdón, no es un libro que narre hechos específicos y descritos con el amplio detalle, ¿verdad? Esto también ya lo vamos a ver después, los sentidos que tienen los textos bíblicos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el libro del Génesis no es el lenguaje que se pueda tomar literal, ¿verdad? Dependiendo cómo fue escrito. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no sabemos con quién se casó Caín y Abel y los descendientes de Adán y Eva, perdón, Adán y Eva, ¿verdad? Eh, pues porque Dios no estaba interesado en que nosotros supiéramos eso, ¿verdad? No es eh, el propósito de Dios en su revelación para nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nos metemos en esos detalles, cuando tratamos de encontrar un sentido a ciertas cosas que a veces, pues, no vienen explícitamente, es cuando entramos en problemas, ¿verdad? Por eso debemos de tener siempre bien presente que la Biblia es un libro de revelaciones de Dios, ¿verdad? A veces no podemos encontrar alguna explicación, simple y sencillamente porque en su sabiduría Dios pues no estaba interesado en revelarnos a detalle ciertas cosas, ¿verdad? Solamente que quería algo en específico darnos a conocer, ¿verdad? Bueno, la tradición y la escritura. Dice, esta revelación que fue realizando paulatinamente, ¿verdad? Debemos entender que la Biblia es un conjunto de libros, de la próxima clase vamos a ver todo eso, que se fueron escribiendo a través de los años, ¿verdad? No es un trabajo que se hizo en determinado tiempo, sino que fue a través del tiempo, a través de cómo se fue desarrollando muchos años de historia, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Entonces, esta revelación se fue haciendo paulatinamente, se fue dando a través de diversos intermediarios y que tiene su plenitud y perfección en Cristo Jesús. Fue transmitiéndose en la comunidad de una manera viva por múltiples medios, como la predicación, la catequesis, los cantos, el culto, el testimonio de vida de todos, que es la tradición viva de la iglesia, ¿verdad? Bien sabemos que la tradición, ¿verdad? Fue lo que, como se fue conservando todo esto que se iba enseñando, ¿verdad? Entonces, no queramos ver que la Biblia es el conjunto de esos libros y que se dio de la noche a la mañana, ¿verdad? O que se fue dando a través de los años escribiéndose, ¿no? Es también, como dice aquí, parte de la tradición viva. Dice, poco a poco esta memoria de la revelación que Dios le daba al hombre, que era no solo recuerdo del pasado, sino interpretación y actualización, fue quedando consignada por escrito en los libros de la Biblia. Es la escritura. En ella se nos narra la historia de la salvación, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Se nos presentan las obras maravillosas de Dios ha realizado y la respuesta que los hombres hemos ido dando a Dios. En la Biblia pues encontramos esta palabra que Dios a lo largo de la historia ha comunicado a la humanidad. La consignación de la revelación por escrito no suprime nunca la transmisión viva, ¿verdad? No está peleado la tradición con la escritura, sino van a la par y las dos se fundamentan una de la otra. ¿Cuál es la final del Antiguo Testamento? Dice, todo el Antiguo Testamento es el periodo anterior a Jesús. Y la finalidad fue preparar la venida de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Esta preparación Dios la llevó a cabo junto con su pueblo elegido de muchas formas, a través de promesas, alianzas, profecías, imágenes, acontecimientos y otras realidades. De esta manera el pueblo poco a poco fue experimentando la cercanía de Dios que lo salvaba y revelaba en su historia, y que también le iba manifestando la futura salvación total, definitiva y universal con el advenimiento de Jesús y su reino mesiánico. Así podemos afirmar que el tiempo del Antiguo Testamento, además de mostrar las acciones salvíficas de Dios con su pueblo, es primordialmente el tiempo de la promesa, de la profecía y de la imagen, es decir, el tiempo de la preparación. Revelación progresiva. La revelación no se dio completa en un primer momento. Dios, como un padre y una madre, fue educando poco a poco a su pueblo, porque la revelación es progresiva
En el Antiguo Testamento encontramos muchos elementos imperfectos y pasajeros que nos manifiestan la pedagogía divina, que nos lleva de la mano hasta Cristo Jesús. Por ejemplo, el juicio que se tiene de la enfermedad, la muerte y la pobreza, ¿verdad? Vemos, esto es, como dice aquí, la revelación es progresiva, es decir, que el significado de muchas cosas va cambiando conforme va pasando del Antiguo al Nuevo Testamento. Un ejemplo que nos pone aquí muy claro es acerca de la enfermedad, la pobreza, ¿verdad? Anteriormente, en el Antiguo Testamento, se veía tanto la enfermedad como la muerte, como la pobreza, como castigos de Dios, ¿verdad? ¿Quién pecó, verdad? Cuando veían a un enfermo, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué? Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba esta revelación completa hasta que vino Jesucristo. Él dijo, no, ni sus papás, ni sus papás ni él han pecado. Esto es para gloria de Dios, ¿verdad? Le da un nuevo significado. Ahí la revelación que no estaba incompleta, que estaba incompleta, la completa Jesucristo. Le da el verdadero significado. Por eso dice que esta revelación de la palabra de Dios es progresiva. Y esta revelación tiene su plenitud en Jesucristo, la palabra hecha carne, ¿verdad? Dice, vino a llevar a plenitud y perfección la revelación iniciada en el Antiguo Testamento. Por eso, con Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y precursor de Jesús, termina el tiempo del Antiguo Testamento, es decir, el tiempo de preparación. Con la presencia de Jesús se da ahora ya la realización, el cumplimiento y la realidad. Ha llegado la plenitud del tiempo. Estamos ya en la nueva alianza definitiva. No hubo ni habrá una comunicación más extraordinaria que la llevada a cabo con la encarnación del Hijo de Dios, en quien se cumplen y realizan todas las promesas del Antiguo Testamento. La revelación plena se da en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Ahí se da toda esa revelación en toda su plenitud, ¿verdad? Se cumple todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento, se tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso tanto Antiguo como Nuevo Testamento van de la mano. Si ustedes se dan cuenta, a veces, sobre todo en las misas de domingo, se lee una primera lectura generalmente y tiene su plenitud cuando leen el Evangelio, es decir, el Nuevo Testamento. Generalmente siempre las lecturas van ligadas, tanto de las primeras lecturas, van ligadas siempre con el Evangelio. Y vemos cómo se da cumplimiento de una lectura del Antiguo Testamento en el Evangelio con el Nuevo Testamento. Si ustedes pongan atención en las misas de domingo, como muchas veces se da ese cumplimiento. Y ahí vemos la revelación plena en Jesús. Y dice aquí la transmisión eclesial. Los apóstoles, testigos de las palabras y obras de Jesús, transmitieron lo aprendido de su Maestro. Ellos, fieles a su misión recibida de él y asistidos por el Espíritu Santo junto con los demás miembros de la comunidad, anunciaron y comunicaron la salvación de todos los pueblos, ¿verdad? Hechos 10 dice, nos ordenó que predicáramos al pueblo y diéramos testimonio que él ha sido constituido por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, diciendo que los que creen en él reciben el perdón de los pecados por medio de su nombre. La transmisión eclesial, ¿verdad? Es a través de los apóstoles también que se da ellos son los testigos de la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos vieron la palabra de Dios, estuvieron con él y a su vez ellos lo transmitieron, por eso ellos son maestros. Dice la compresión paulatina. Esta revelación que es plena en Cristo Jesús y que está consignada en los libros del Nuevo Testamento, ya no requiere de ninguna otra revelación. Esto viene en Dei Verbum, que lo vamos a ver más adelante. Ya no requiere ninguna revelación. ¿Por qué? Porque toda está cumplida con Jesús en el Nuevo Testamento. Dice, porque Dios nos ha dicho y dado todo en su Hijo. Sin embargo, no es comprendida total y exhaustivamente por nosotros. Por eso, a través de los siglos va creciendo su comprensión con la ayuda de todo el pueblo de Dios, pastores y fieles guiadas por el Espíritu Santo.
Dei Verbum número 8. Dice, la iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad hasta que se cumpla en ella plenamente la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos caminando. Bueno, queridos hermanos, vamos a dejarla aquí para no ser tan largo el video. El día de mañana continuamos. Estamos viendo ahorita una introducción a lo que va a ser, a lo que es un entendimiento de la Biblia. Les pido por favor que me ayuden. Me gustaría la retroalimentación de todos y cada una de las personas que escuchen esto. Me gustaría que les dijera qué les está pareciendo, si se está entendiendo, también si hay dudas. Me gustaría que me ayudaran con sus comentarios. Les pido por favor su ayuda. Ojalá puedan comentarme si se están viendo, si se está entendiendo. Esto me sirve para retroalimentarme también. Si se está entendiendo, si la forma en que lo estoy explicando es clara. Me gustaría escuchar sus comentarios. Pues bueno, queridos hermanos, aquí la dejamos hoy. Paz y bien para todos, con el favor de Dios. Nos vemos muy pronto. Gracias por la atención y nos vemos muy pronto. Espero que estén muy bien. Gracias. Adiós.